Nosotros decimos muchas veces medias verdades. Y una media verdad, aunque no lo creamos, es una mentira. Vamos a ir al comienzo de la historia. Vamos a ir al Génesis 1, versículo 1. Quizás les extrañará que empecemos por eso. Pero siempre deben empezarse las cosas por el principio. Yo no necesito leerlo porque ya me lo sé de memoria de tantos años. Pero lo voy a leer para ustedes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Quién es el creador de todo? Dios. Por consiguiente, ¿quién es el dueño de todo? Dios. Dueño del cielo y de la tierra. De lo visible y de lo invisible. Dios es nuestro creador y nuestro sustentador. Dios es el dueño de nuestra vida. Estamos aquí en esta noche porque Dios lo ha permitido. Y Él puede, en un momento dado, suspender nuestra vida. Y si tú quieres saber quién es el verdadero propietario de alguna cosa que quieras comprar o adquirir, sobre todo si es un terreno, si es una tierra, si es una propiedad agraria, debes ir al dueño. Y el dueño te puede decir, yo soy el dueño y yo te la voy a vender. Pero no te quedas en eso. Le vas a pedir que te muestre la escritura de propiedad. ¿Y dónde se guarda el registro de propiedad? En el conservador de bienes raíces. Y la palabra es clara. Si queremos saber quién es el dueño de algo, tenemos que pedirle que nos muestre la escritura. Y ahí sabemos quién es el verdadero dueño, quiénes fueron los dueños anteriores y si la escritura está en regla. Pues bien, la escritura de propiedad de la tierra, dejemos el cielo tranquilo por un momento, pero el dueño de la tierra es Dios. Y Él la da a quien quiere. Si tengo una lapicera, soy libre de dársela a quien yo quiera. Libremente. Ahora bien, tenemos un conflicto. Un conflicto sobre una pequeña faja de tierra. Tan pequeña que es aproximadamente, si ustedes quieren un dato, de 470 kilómetros de largo por 135 kilómetros de ancho, en su parte más ancha. Pero como todo tenemos que compararlo, yo diría que es la región de los ríos y la región de la Araucanía. Ni más, ni menos.
un estado minúsculo. Ustedes lo pueden ver en este mapa, que es el mapa actualizado de Palestina. Y cometemos un error al llamarla Palestina. Porque la palabra Palestina deriva de la palabra filisteos. Y la palabra filisteos en hebreo significa Palestina. Y los filisteos, los que ocupan esta región chiquitita que ustedes ven ahí, que es la franja de Gaza, esa región, ¿hay un puntero? Gracias, hermano, qué amable. Eso sí que me va ayudando. El pulso no me acompaña mucho, pero lo pueden ver ahí. Esa pequeña franjita es la franja de Gaza. Ese era el territorio de los filisteos, que son los piratas del mar. Y esta región, que es Canaán, estaba habitada por ciudades-estados, pequeñas ciudades-estados, que conquistó Josué en 7 años. Esta otra región que ustedes ven aquí, esta es Cisjordania, gobernada por Al-Fatah. Y esta chiquitita de acá, Gaza, es Hamas. ¿Qué solución puede dársele a un problema en que un pueblo quiere y ama la muerte y el otro pueblo ama la vida, que es literalmente la situación? Pero volviendo a nuestro tema, porque no tenemos que apartarnos, la escritura pública de propiedad de esta tierra, de Israel, la dio Dios al pueblo hebreo. Mal que les pese, ¿a quién? Les pese. Y es la única escritura que Dios haya dado alguna vez a un pueblo. Nosotros no tenemos una escritura de que Dios nos dio Chile. Lo conquistamos. Como todos los países han formado sus estados. Como lo han formado los Estados Unidos, los franceses, o los ingleses, los portugueses, etcétera, etcétera. Pero aquí está la escritura de propiedad de esta tierra. Vamos a leer los textos correspondientes. Primeramente vamos a ir a Génesis 12, 1 al 3. Génesis significa, ¿sabe alguien lo que significa Génesis? Principio. Y justamente es el principio de todas las cosas. Y es el principio también de la humanidad. Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que tú bendijeres y a los que tú maldicieres, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham
como Jehová le dijo. Abraham fue el único hombre que yo conozca que recibió una orden de ir y de salir de su ciudad sin saber a dónde iba. Pero le dio fe a Dios. Y Abraham es el padre de la fe. Y Dios, Jehová, Jesucristo, es lo mismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Y tiene razón la Biblia cuando dice que Dios es uno. Porque son tres personas en uno. Uno de los temas más difíciles de entender es de la Trinidad. ¿Cómo tres personas pueden hacer uno? Bueno, tres poderes en el Estado también forman uno. ¿No es cierto? Y Abraham obedeció. Y salió de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Los caldeos, los sumerios, son el pueblo más antiguo de la tierra. Son los que inventaron lo que nos ha permitido comunicarnos. Inventaron la escritura. Tuvieron una civilización de gran desarrollo. Tenían casas de 3 pisos, tenían calefacción, tenían alcantarillado, tenían agua potable, tenían escuelas, tenían bibliotecas. Y Dios le dice a Abraham, vete de esta tierra con tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y lo llevó como peregrino ahí, a Canaán. Y lo dejó en medio del desierto. Pero como eran pastores y llevaban sus ganados, ahí vivió. Y Abraham le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, Dios le prometió que haría de él, una nación grande. Y que en él serían bendecidas todas las naciones del mundo, incluido Chile, en el extremo del mundo. Y somos bendecidos a través de Abraham. Abraham es el padre de las 3 religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam, que creemos en un Dios único. ¿Qué más le prometió a Abraham? Dios no solamente se queda en promesas y en palabras. Le dijo exactamente lo que le iba a dar. Esta es promesa. 15, Génesis 15, 18 en adelante. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora ya lo estamos viendo en Canaán. Desde el río de Egipto. ¿Cómo se llama el río de Egipto, entre paréntesis? Nilo. Tuve la oportunidad de recorrerlo, por la gracia de Dios. Hasta el río Grande, el río Éufrates. ¿Quiénes están ahí en la confluencia del Éufrates? Irak. La tierra, ahora le especifica qué tierra le va a dar, porque las escrituras tienen que ser muy específicas. Yo no te puedo decir te voy a regalar o te voy a vender esta tierra. Bueno, miramos primero cuál es la extensión de esta tierra. Dice claramente aquí:
la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 7 ciudades-estado específicas. En ninguna dice, y ninguna de ellas, escuchen con mucha atención, por favor, ninguna de ellas es árabe. Ninguna. Aquí no se mencionan los árabes. Ya los árabes eran un imperio. Babilonia, Nínive, Egipto, tenían miles de años ya. Estamos hablando de una historia que tiene 4.000 años. Estas palabras tienen 4.000 años. ¿Y qué dice la historia? Que este pacto fue ratificado a Moisés y a sus descendientes. Dios escogió un pueblo, como cualquiera puede escoger, si es dueño, a quien le concede gratuitamente algo. Pero siempre que se concede algo, se pide algo en retribución. No sé si me van siguiendo. Yo te vendo algo para que tú seas dueño de, pero tienes que pagarme por aquello. ¿Y qué le pidió Dios? Fidelidad a un pacto. Y estableció un pacto con los descendientes de Abraham. Y este pacto de Dios con Abraham fue aproximadamente 2.000 años antes de Jesucristo. Y haré de ti una nación grande. Y le cambió el nombre a Abraham. Se llamaba Abram, que significa Padre exaltado. Y le cambió el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes. Eso lo puede hacer solo Dios. ¿Y de dónde parte entonces este nombre de Israel? Abraham, Isaac y Jacob son los 3 patriarcas del pueblo de Israel. Y Jacob, en cierta ocasión, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, tuvo un encuentro personal con un ángel. Imagínense. Y se atrevió a combatir toda una noche con el ángel. Y el ángel le dijo, y siguieron combatiendo, y Jacob le dijo, no te dejaré si tú no me bendices. Y entonces el ángel le tocó con la punta de su espada el costado, y desde ese día Jacob quedó cojeando. Pero le dijo, tú ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y de ahí viene el nombre de Israel. La tierra prometida. ¿Quién conquistó esa tierra? El sucesor de Moisés, que fue Josué. Pero el milagro más grande es que Dios haya podido entregarle la tierra
a un grupo de esclavos, que eran los que estaban en Egipto durante 480 años sirviendo al faraón. Y ustedes leen la historia completa en Génesis y en Éxodo, que Éxodo significa precisamente salida. Cuando Moisés, a través de las 10 plagas que cayeron sobre el país de Egipto y que terminó con la muerte del primogénito de todos los varones, hombres y bestias, que es el día de la Pascua, que es justamente el día en que sacrificaban un cordero y pintaban los dinteles con la sangre, los dinteles de sus puertas, por orden de Jehová. Y comían ese cordero en esa noche, porque tenían que estar vestidos y listos para salir. Y el faraón les permitió salir. Ustedes saben el resto de la historia. Los que conocen y han leído la Biblia no necesitan que yo entre en mayores detalles. Un pueblo de esclavos que estuvieron dando vueltas durante 40 años alrededor de un monte, el monte Sinaí, en el desierto de Arabia. Allí estuvieron hasta que pasó esa generación. Pero fue entrenando Dios de toda esa nación solo a 2 hombres. ¡Qué tremenda cosa! A Josué y al otro, Josué y Caleb. De una generación completa que salió de Egipto, solo 2 sobrevivieron. Y se formó una generación nueva. Y esa generación nueva fue presidida por Josué. Y este hombre Josué, el sucesor de Moisés, durante 7 años fue conquistando 7 grandes ciudades, empezando por la ciudad más antigua del mundo. ¿Saben ustedes cuál es la ciudad más antigua del mundo? No es Santiago. Jericó, la ciudad más antigua del mundo. ¿Y cómo la conquistó? ¿Cómo hace las conquistas Dios? Dando vueltas, 7 vueltas alrededor de la ciudad. Decían, estos están locos. Y a la 7ª vuelta, ¿qué pasó? Se desplomaron los muros de Jericó y tomaron la ciudad sin una sola flecha. Esas cosas las hace Dios. Y así fueron tomando ciudad por ciudad hasta tener el territorio completo. El territorio completo de Israel se me perdió el puntero ahora. No, acá. No lo sé emprender. Es el caso, mi querido hermano, que la tecnología me supera. No, no que yo sepa. Ay, ya, gracias, muchas gracias por ayudar.
Aquí están todas las ciudades-estado, todos estos pueblos que les acabo de mencionar. Me habría servido otro micrófono, pero en fin. Todas estas ciudades-estado están aquí, en esta franja y acá. No habíamos tocado todavía esta tierra de los filisteos. Fue la última en ser conquistada. Y la última ciudad que se menciona aquí es la de los jebuseos. ¿Y quiénes eran los jebuseos? ¿Y quién la conquistó? Pues la ciudad que está siendo en este momento, voy a usar una expresión muy común, la papa caliente. ¿Qué se hace con una papa caliente? Se tira y se recibe y se tira y se pelotea de un lado para otro. Este es Jerusalén, aquí al medio. Ahí, al centro. Mi pulso anda mal, pero en fin. De los jebuseos, la conquistó David, el rey David, el segundo rey de Israel. Israel quiso tener reyes, como tenían las demás naciones. Cometieron un terrible error, porque los reyes les dieron más dolores de cabeza que los que tenían de costumbre. El primero fue Saúl, después fue David. David fue el hombre, dice la Biblia, según el corazón de Dios. Y tuvo el hijo más sabio de todos los hombres, que fue el rey Salomón. El rey más sabio y el rey más rico. Pareciera un contrasentido a mi manera de entender, porque generalmente los más ricos no son los más sabios. Pero este rey recibió como regalo de Dios la sabiduría. Y venían de todas partes del mundo conocido a Jerusalén para conocer su belleza, su riqueza, pero sobre todo escuchar la sabiduría de Salomón. ¿Han escuchado alguna vez hablar de un juicio salomónico? Aquí hay una joven que es, creo, la hija del primer diácono, que es abogada. Debe saber muy bien lo que es un juicio salomónico. Un juicio muy difícil. ¿Qué dice la historia? Dos mujeres tuvieron un hijo al mismo tiempo. Y una de las mujeres perdió su hijo, lo aplastó mientras dormía. Y la otra se apoderó del niño. Y dijo: la que se murió, el niño que se murió, era el tuyo, no era el mío. Y le presentaron el caso a Salomón. Divide tú en este juicio que tenemos, porque ella dice que es la mamá y yo digo que es la mamá de este niño. ¿Qué habrías hecho tú? Bueno, Salomón dijo: tráiganme mi espada. Tráiganme el niño, sujétenmelo y yo lo voy a partir por la mitad. La mitad para ti y la mitad para mí. Y una dijo: pártanlo. Es lo justo. La otra dijo: Majestad, no haga tal cosa. Entréguele el niño a ella. Y el rey dijo: tú eres la madre. Porque una madre verdadera no va a permitir que le partan su niño. Y aquí tenemos un conflicto en que gente quiere partir y destruir otro pueblo. Ese es el conflicto.
Cuando hay una pelea entre dos niños, ¿qué es lo primero que le pregunta el papá? Cuando hay una pelea entre ellos. ¿Quién empezó? Muy simple. ¿Quién empezó? Lo vamos a ver en una próxima reunión. ¿Cómo empezó esta historia? Pero junto con la promesa vino la tierra, la posesión de la tierra. Y en el tiempo de Salomón fue cuando el reino de Israel fue más extenso. Porque Dios le prometió que sería dueño desde las fronteras con Egipto hasta llegar a lo que hoy día es Irak, en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. Imagínense el tremendo territorio. Y le dijo, además de estas tierras que tú vas a conquistar, yo te daré a Josué, yo te daré toda la tierra que pisare la planta de tus pies. Y si Israel no logró más territorio, es porque no conquistó más. Se conformó con esta zona. Pero ¿por qué es tan importante esa zona, creen ustedes? Porque es el paso obligado para comunicar Europa, Asia y África. Y por ahí, justamente por la Galilea de los gentiles, donde desarrolló su ministerio Jesús, es donde pasaban todas las caravanas que venían del occidente hacia el oriente y viceversa. Ese es un lugar estratégico en el mundo. Pero Dios le hizo puso la siguiente condición. Los pactos siempre tienen condiciones que tienen que ser cumplidas por una parte y por la otra. Mientras el pueblo se permanezca fiel a Dios y no se corrompa con el politeísmo, con las costumbres inmorales de sus pueblos vecinos, yo lo protegeré. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? Salmo 91. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. ¿Quién defendió al pueblo de Israel? En muchas batallas. Dios. Y la promesa que le hizo Dios a Abraham, que se la reiteró a Moisés, y luego a Josué, y luego a David, y luego a Salomón, hasta ahí llegamos, es que serían dueños de esa tierra para siempre, cuando permanecieran fieles al pacto, es decir, a la adoración del único Dios y a someterse a su ley. ¿Y cuál es esa ley? Pues la ley entregada en Sinaí, que es una ley prácticamente para todo el mundo. Guardarás el día de reposo, no matarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Y Dios cumplió esa ley. Pero cuando el pueblo se apartó, también Dios se apartó de ellos. Y después de Salomón, el pueblo de Israel se divide. Se divide en dos
grupos. Me gustaría que muestres el mapa, por favor. Dos reinos. El reino de Judá hacia arriba y el reino de Samaria hacia arriba y el reino de Judea hacia abajo. No sé si alcanzan a ver las letras desde ahí. Judá quedó con dos tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y el otro reino, el reino de Samaria, capital Samaria, con 10 tribus. Pero esas 10 tribus se apartaron de Dios. ¿Y qué pasó con ellas? Los asirios, que hoy día son el reino o el país de Irán, que antes era una monarquía. No sé, los que tienen un poco más de edad se acordarán del Shah de Irán. Era el rey. Después entra la religión musulmana a fondo, destituyen, derrocan al rey y se instalan una teocracia, entre comillas, que es la de los ayatolas. Enemigos jurados de Israel. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus? Desaparecieron. Dejaron de existir como pueblo de Israel. Y quedó solo Judá. 587. 297 fueron llevados cautivos a Babilonia los judíos, los de la tribu de Judá. De ahí viene el nombre judíos, porque los que hay ahora ya no son israelitas en el sentido amplio del término, sino son judíos, porque son descendientes de 2 tribus. De los 12 hijos que tuvo Abraham y que repartió la tierra, solo 2, Judá y Benjamín. Y ellos fueron llevados cautivos, ¿dónde? Los que leen la Biblia y conocen la Biblia saben esta historia además, pero quiero ampliarla un poquito para nuestros amigos. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Y cuando cambió el gobierno de Babilonia a Ciro el persa, les dio libertad para volver a su tierra. Pero ya no tenían el templo porque Nabucodonosor destruyó el templo, se llevó los tesoros del templo, arrasó con todo lo que encontró. Y tuvieron que empezar de nuevo. Y desde ahí una cadena sucesiva de levantamientos del pueblo y de caída del pueblo. Estuvieron bajo el gobierno de Alejandro Magno, de los Seleucidas, y posteriormente, en el año 64 antes de Cristo, Judea, la provincia de Judea, como la llamaron los romanos, así se llamaba, provincia de Judea, dependiendo funcionariamente de los asirios y teniendo un gobernador nombrado por Roma, el procurador romano. Y aquí
llegamos a Jesucristo. Este es el tiempo en que nace Jesús, cuando gobiernan los romanos. Los romanos trajeron al mundo muchas cosas interesantes e importantes para nosotros. Trajeron la cultura griega, con vestimentas, con edificación, con costumbres griegas. Trajeron caminos que hasta el día de hoy son transitables. Caminos que fueron construidos hace 2000 años, todavía son transitables. Y en Castilla la Vieja tuve la oportunidad de ver ese camino que sube hasta más de 2000 metros, construido por los romanos. Está intacto. Aquí construimos un camino de Valdivia a los lagos. Creo que no tiene 10 años y ya está trizado. Pasé la semana pasada por ahí y había una cantidad impresionante de hoyos. Trajeron tranquilidad para los viajes. Se podía viajar de un punto a otro por esta red de caminos y que en cada lugar estratégico habían colocado los romanos parte de sus legiones. Nunca ha habido un ejército en el mundo más organizado que el de los romanos. Donde iban los romanos, conquistaban. Y lograron el imperio más grande de la antigüedad. Y curiosamente, ese imperio romano es más o menos lo que abarca el mercado común europeo de hoy. 2000 años después. Establecieron el griego como idioma oficial. Se podía viajar de un punto a otro del Imperio Romano hablando el mismo idioma. Y el idioma culto, el latín. El idioma del comercio, el griego. El idioma religioso de Israel, el hebreo. Y el idioma del pueblo, de la gente común, el arameo. No sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero a mí me ha llamado la atención y lo averigüé. Ustedes han visto a Cristo en una cruz crucificado. Y hay un letrero sobre la cruz. En cualquier iglesia católica lo van a encontrar. Son 4 letras. Dice INRI. I-N-R-I. INRI. Latín. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Debajo en griego y abajo en hebreo. Ese es el tiempo en que nació Jesús, el Mesías esperado. Juan, capítulo 1 de nuestro Evangelio del Nuevo Testamento, dice como sigue. Todos lo sabemos, pero lo podemos repetir de memoria. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios a los que creen en su nombre. Y esto no potestad de hombre ni de varón, sino de Dios. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Si Él está en todas partes y Él es espíritu. Dios se hizo hombre, como tú y como yo, y pasó las mismas penurias que pasamos todos. ¿Por qué? Porque Dios quiso experimentar, amados, nuestra vida, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, cómo tenemos que enfrentar la enfermedad, el dolor, el desprecio, la pobreza. Y Jesús en todo fue nuestro ejemplo. No hay palabras para expresar tampoco esta unión. Los teólogos tienen una expresión que yo nunca he logrado entender a fondo. Se llama la unión hipostática, que significa como Dios, que es tan grande, que es más grande que el universo, y el universo hasta aquí, que sabemos, es infinito. Dios se hizo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que formó el óvulo en una mujer judía llamada María. El nombre más común de aquel entonces, como lo sigue siendo hoy. Quizás aquí en esta reunión hay muchas Marías. Yo tuve la oportunidad de ir a España y hay una cantidad impresionante de Marías. María Magdalena, María Victoria, María, todo lo que usted quiera. Pero son todas Marías. Y el papá, más conocido todavía, José. Como el apellido Pérez, por ejemplo. Y como el Mesías iba a venir con un apellido y con un nombre tan común. Iba a venir a una ciudad tan chiquitita, a nacer como Belén. ¿Pero por qué nació en Belén? Belén significa casa del pan. ¿Sabían? Porque Jesús es el pan de vida. Y nació en Belén porque Belén es la ciudad donde nació el rey David. Y Jesús es hijo de David. ¿Lo estaré inventando, creen ustedes? ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Mateo capítulo 1. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Cómo empieza? Después de 400 años de silencio, desde Malaquías a Jesús. Aquí dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y finalmente termina con 43 genealogías de Jesús. Y dice, para terminar, hijo de Adán, hijo de Dios. Y en medio de esa genealogía, por primera vez en una genealogía hebrea, aparece en el nombre de 4 mujeres. Ustedes lo pueden leer, capítulo 1 de Mateo. Y de esas 4 mujeres, 3 eran gentiles, es decir, no eran del pueblo de Israel. Y 2 de ellas
permítaseme la expresión, eran de muy dudosa reputación. ¿Por qué? Porque Jesús se quiere identificar con todos nosotros. Y Él no hace diferencia. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Dios no hace diferencia entre ricos, pobres, sabios e ignorantes, niños, jóvenes o adultos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no se condene eternamente, sino que reciba el regalo de Dios. ¿Cuál es ese regalo? Vida eterna. ¿Quién de ustedes quiere vivir para siempre? Levante la mano. O sea que los demás se quieren morir. Qué curioso. Yo quiero vivir. El anhelo de todos es vivir. Y ojalá Dios me dé más años que los que tengo. Ya me estoy, como dicen, me estoy acercando a los 80. Pero quisiera pasar los 90 y si puedo llegar a los 100 también. Pero la promesa de Dios no es que yo voy a vivir hasta los 100. La promesa de Dios es que yo voy a vivir para siempre. Y eso es lo que trajo Jesucristo. Y el pueblo lo rechazó. ¿Por qué? Hay un dicho, un aforismo más bien dicho. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero eso no es verdad. Muchas veces el pueblo pide lo que no es la voluntad de Dios. Lo vemos en nuestra sociedad todos los días con las leyes que se están haciendo, que se están promulgando. Lo rechazaron los que manejaban el dinero, los que manejaban el poder y los que manejaban la religión. Fariseos, saduceos y escribas. Y lo condenaron el Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, compuesto en gran parte por saduceos y parte de fariseos. Dos de ellos están nombrados en la Biblia: José de Arimatea y Nicodemo. Y estos dos hombres son los que se encargaron de sepultar a Jesús después de su crucifixión. Y si no, ¿saben lo que habrían hecho con el cuerpo de Jesús? Lo habrían tirado al basural que ardía permanentemente en las afueras de Jerusalén, el valle de Hinón o la Gehenna. Pero estos dos hombres lo tomaron y, ayudados por el mismo centurión y por los soldados romanos que ejecutaron a Jesús, lo llevaron a una tumba. Y eso ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Estaba dicho en Isaías que en su muerte iba a ser con los inicuos. Fue crucificado entre dos bandidos, uno a cada lado, para señalar que él era el principal. Pero con los ricos fue en su muerte, en la tumba de José de Arimatea, una tumba que él había preparado para él, un rico fariseo. Así que nunca hagamos reglas generales. Toda regla tiene su excepción.
Hay buenos y hay malos en todas partes. Pero al tercer día resucitó. Y su tumba fue la tumba más vigilada que el mundo pueda haber conocido alguna vez. Sellada con una roca que pesaba 2 toneladas, con el sello de Poncio Pilato, el gobernador romano, que si alguien rompía ese sello, era ajusticiado, con 2 guardias, la guardia del Sanedrín, que eran unos cobardes, entre paréntesis, que arrancaron como ratones cuando el ángel abrió la piedra para mostrar que ahí no estaba Jesús. Pero los soldados romanos quedaron muertos ahí. Y los judíos inventaron toda una historia de que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Si ustedes leen un poco cuál era la disciplina del ejército romano, se darán cuenta, leerán, leyendo, viendo en internet, está muy fácil eso, que la pena de muerte por abandonar una guardia era el apaleamiento. Yo me acuerdo del tiempo del colegio, cuando uno hacía una maldad o este bullying que hay ahora, lo hacían pasar por la fila del medio y todos le daban un coscacho, pero aquí no era igual. Todos los legionarios primero lo degradaban al soldado, le iban quitando cada una de las prendas de su uniforme y luego entre todos, cada uno con una vara, lo apaleaban hasta morir. Jesús resucitó y vive. ¿Y dónde vive? Aquí, en mi corazón. ¿Desde cuándo? Desde los 14 años. Cuando, como muchos de los que aquí están, un día reconocí que era pecador. Y le pedí a Jesús que me perdone y que entre en mi corazón. Y ya tengo 79 años caminando con el Señor. Y Él no me ha fallado en nada. Pero saben, lo mismo quiere hacer por ti. Lo mismo quiere hacer por mí. Y Jesús, yo no sé cuánto tiempo dispongo ya, estoy en la hora. No he alcanzado a proyectarme, pero proyecta la última, por favor. Esta es la Jerusalén actual. La Jerusalén del tiempo de Jesús fue destruida completamente por el ejército romano. Y Jesús lo dijo con anticipación, en detalle, con los detalles completos. Voy a comenzar por esa parte en una segunda oportunidad. Yo sé que el tiempo siempre se nos hace realmente corto. Les felicito por la paciencia con que me han escuchado esta realmente improvisación. Pero aquí está la ciudad moderna de Jerusalén, vista desde el Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús se fue al cielo y donde está sentado a la diestra del Padre. Y vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá esta vez, no como el humilde carpintero de Nazaret, ni como el que tenía los 12 discípulos que eran humildes pescadores, publicanos
cobradores de impuestos y celotes, que eran el partido extremista de su tiempo, sino vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y destruirá a sus enemigos con la palabra de su boca. ¿Por qué con la palabra? Porque Dios hace todas las cosas con su palabra. Con su palabra hizo el universo completo. Con su palabra nos hizo a nosotros los seres humanos y toda la creación. Y con su palabra escrita, leída, aceptada en el corazón, recibimos el regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que quedo en esta parte con una dificultad que les dejo pensando en esta guerra que vamos a ver con detalle, el de la caída de Jerusalén y luego lo siguiente. Si ustedes se fijan con atención, yo necesitaría a alguien que tenga mejor pulso que yo. Ahí. Hacer una redondelita. ¿Se fijaron? Apunta, por favor, hermano, a eso dorado que hay ahí. ¿Qué es eso? Esa es la papa caliente que les hablaba al comienzo. Esa es la mezquita de Omar, construida por el califa Omar, y se llama la iglesia de la cúpula de la roca. ¿Y saben por qué brilla tanto? Porque su techo es totalmente de oro y resplandece como un sol. Y está emplazado. Ese es el terrible, tremendo problema del pueblo de Israel. En este momento tienen preconstruido todo lo que era el templo de Salomón. Pero no lo pueden construir, porque aquí está la mezquita de Omar, que es la segunda ciudad más importante para el Islam. Mahoma, que basado en enseñanzas del judaísmo, que interpretó a su manera, creó la religión, inventó la religión del Islam, que significa, Islam significa sumisión. Y el musulmán es un sumiso. ¿Han visto lo que pasa en Hamas? ¿Han visto niños con cinturones de explosivos? Averigüen un poco para que compartamos en una próxima reunión. Como cuando fue la guerra de Irak e Irán, todo ese territorio Irak lo había minado. Estaba totalmente minado. No se podía pasar. ¿Y qué hicieron los iraníes? Tomaron sus niños pequeños y los hicieron caminar delante del ejército, y a medida que iban explotando las bombas personales, iban abriéndose camino a costillas de sus hijos. Y esto es lo que pasa hoy día en Gaza. Ni más, ni menos. Y en ese edificio es el segundo en importancia para el Islam. El primero es la ciudad de la Meca, en Arabia, donde todo musulmán debe ir, si es obediente a las leyes del Corán, el libro sagrado de los musulmanes,
una vez al año en peregrinación. ¿Han visto alguna vez en televisión esa muchedumbre de millones de personas? Bueno, esa es es el primer lugar de peregrinación. Y el segundo es la mezquita de Omar, construida en el lugar exacto donde estaba el templo de Salomón. Y para ser más exacto aún, donde estaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, donde entraba el sumo sacerdote de la religión judía una vez al año para hacer un sacrificio. Y entraba de tal manera, vestido con sus vestimentas sacerdotales y su pectoral, con un cordel atado a la cintura que quedaba fuera del santuario, porque era tan sagrada la misión que él tenía, que si no cumplía exactamente con el ritual, moría en el acto. Y en su vestimenta, abajo, tenía campanillas. Y a medida que él se movía, que caminaba para hacer los sacrificios, iban sonando las campanillas. En el momento que dejaban de sonar las campanillas por un momento, significaba que había muerto. Pero ¿cómo fue posible? Moría y lo tenían que sacar con el cordel para afuera. Pero cuando entró Tito, ya la presencia de Dios no estaba allí. Y Jesús se lo dijo: vuestra casa os será dejada vacía. Y cuando entró Tito, dijo: la destrucción de esta ciudad y la barbarie que yo he visto aquí solo es posible porque vuestro Dios no estuvo con ustedes. Y así fue. Destruyeron Jerusalén hasta los fundamentos. No quería Tito destruir el templo. Era demasiado hermoso. Pero era tal el odio de la guerra que duró 4 años. Sitiada por una muralla. Está profetizado en Mateo 24. Ustedes lo pueden leer con tranquilidad, porque el tiempo nunca nos alcanza para todo lo que queremos decir. Pero sitiaron la ciudad y los romanos no fueron capaces de derribar los muros de Jerusalén. Y por eso está ese muro que ustedes ven ahí. Ahí, corras a la izquierda un poquito, hermano. Esa parte donde está la angostura, lo dejó Tito, en recuerdo de lo que fue el templo de Salomón. Y esa se llama hasta el día de hoy el muro de los lamentos, donde van los israelitas a orar. ¿Para qué? Para que venga el Mesías. Y están esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. Y no le recibieron. Y dijo Jesús las siguientes palabras, y con eso termino. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. ¿Y saben ustedes por qué el pueblo de Israel está pasando por lo que está pasando? Porque está en el plan de Dios. Y van a volver a sufrir como sufrieron, y quizás mucho más que lo que pasaron bajo el holocausto de los nazis. Con el dolor de mi corazón lo digo.
pero está en las profecías del Antiguo Testamento. Yo no sé cómo los judíos pudieron leer los salmos y no darse cuenta cómo iba a ser el Mesías en su primera venida, como el Mesías sufriente. Pero ahora va a venir el Mesías triunfante. Pero el que va a venir en nombre de otro. Y ese otro es el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios se llama Satanás, el diablo, el maligno, el padre de la mentira. Y va a engañar al pueblo de Israel. Y ese va a ser nuestro tema para una próxima reunión. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? El pueblo de Israel va a tener que pasar muchos momentos más difíciles que los del Holocausto. Hasta el día, como dice el profeta Ezequiel, en que mirarán los judíos al que traspasaron, al que crucificaron, y con lágrimas en sus ojos llorarán como se llora por la muerte de un hijo primogénito. Y ahí dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando todas las naciones se van a juntar contra Israel. Y díganme si no es así. ¿Cuál es el único país que está defendiendo a estos pobres israelitas aquí? Estados Unidos. Pero no crean que los norteamericanos son tan generosos como aparentan. Tienen un corazón como el que tenemos nosotros también. Gran Señor es don dinero y mueve muchas cosas. Será nuestro tema para una próxima reunión, si Dios así permite y si ustedes tienen la amabilidad de compartir con nosotros. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis si ustedes quieren algunas preguntas. El tiempo es, yo los admiro a ustedes, en realidad. Estoy asombrado. Primero, de mi audacia para prolongar tanto un tema y segundo, de la paciencia que ustedes tienen. Los felicito y les agradezco. Desde ya quiero abrir un pequeño tiempo para que hagan algunas preguntas acerca de lo que acabo de hablar. No me pregunten de lo que voy a hablar en la próxima reunión porque ahí tendrán también la oportunidad. Voy a entrar con más detalles en el problema. Si hay preguntas, no sé, aquí está el micrófono. Muchas gracias, hermano. Usted es muy amable. Aquí tenemos todo organizado. Levante su mano y haga la pregunta y yo trataré de contestarla, si puedo. Si no, la voy a guardar de tarea. Hay una pregunta. Hoy menos mal. Hay una. Exacto. Yo le voy a contestar con una pregunta. ¿Me permite dos preguntas? Y si en esas dos preguntas no está la respuesta, voy a continuar. Imaginemos que yo estoy aquí, en mi casa, y usted está en su casa ahí al frente. Yo salgo al balcón de mi casa con un fusil AK-16, pongámosle un nombre, automático. Y estoy apuntándole justo al dormitorio de sus hijos. Pero estoy sentado en mi balcón
y tengo mi niño pequeño en mis rodillas, aquí. ¿Qué haría usted? Segundo, usted está en su casa y construye un subterráneo por debajo de la calle que sale al dormitorio de mis hijos. ¿Qué tendría que hacer yo con mis hijos? Cuidarlos, ¿no? Esa es exactamente la situación. El Islam, el movimiento Hamás, lucha por la muerte. No importa que mueran los suyos. Eso lo vamos a ver en la próxima exposición. El pueblo de Israel lucha por su vida. Y segunda cosa, para contestar directamente a su pregunta. ¿Por quién nos viene la salvación? Por Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Un judío. La salvación viene por los judíos. Pero ¿y por qué el pueblo de Israel está siendo perseguido por todo el mundo? Si los únicos que lo están apoyando en este momento son los Estados Unidos. Porque el mundo quiere destruir. Detrás del mundo está el príncipe de este mundo, que se llama Satanás. Y estás usando las naciones para que sean enemigas de Israel. Y este es el antisemitismo que está en el corazón de la gente. Los judíos entregaron a Jesús. Los romanos lo crucificaron. ¿Ha escuchado usted alguna vez que alguien esté en contra de los romanos porque crucificaron a Jesús? Yo a lo menos no. No sé si he contestado su pregunta. Yo soy cristiano porque Jesús vino y dio su vida por mí. Y vino a este pueblo que lo rechazó. Pero sabía que usted y muchos de los que aquí estamos, yo creo que su mayoría, hemos sido beneficiados por la muerte de Jesús, porque por su muerte hemos recibido vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿con quién está usted? ¿Con los que matan o con los que se defienden? Defenderse es legítimo en todo ser humano. Atacar y matar está prohibido. El mandamiento de los 10 mandamientos dice: no matarás. Y significa no cometerás crimen. No sé si he contestado. No sé si hay otra pregunta. Allá. En el fondo. Cambiemos. Pastor, muchas veces en los foros que hay entre palestinos y árabes se habla sobre el sionismo. Se habla sobre que el gobierno israelita es sionista. ¿Usted nos podría explicar qué es el sionismo y en qué modo esto influye en el conflicto? Y además, usted habla de que hay un pueblo que se ataca y otro que se defiende. ¿De qué punto de vista usted ve que usted considera que Israel no ataca al establecer muros fuera de los límites ya establecidos? ¿O usted considera que Israel va a dejar de atacar cuando esté fuera de lo que es, cuando empieza a apoderarse de terrenos que estuvieran fuera de la tierra prometida? La persecución de los judíos que fue de más de 27 países que fueron expulsados